Buenas tardes compañeros, mi nombre es Alexander González Osorio. Actualmente estoy cursando el curso de bases de datos básico con número 301330, específicamente el grupo 37. Estoy matriculado en el CEAN Medellín en este semestre. Como ya les venía comentando, mi nombre es Alexander. Actualmente soy técnico en ensamble y mantenimiento de computadores, tecnólogo en gestión de redes de datos y actualmente estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas con la UNAD. Me encuentro trabajando para Todo Uno Colombia, una empresa de desarrollo de software para entidades bancarias, tales como Bancolombia, Davivienda, Banismo en Panamá. Desarrollamos aplicaciones móviles, web y componentes internos. Mi cargo es analista de operaciones y mis funciones son, cada día están relacionadas con sistemas operativos como Linux, Unix y Windows, con gestores de bases de datos como MySQL y Oracle. Mis datos de contacto son los que ven actualmente. Historia. En la antigüedad, aproximadamente en 1950, cada programa trataba como máximo un fichero maestro, que solía estar sobre cinta magnética. En consecuencia, se trabajaba con acceso secuencial, es decir, que todas las aplicaciones que intentaran acceder a la información tenían que tener una copia de ese archivo y eso causaba mucha redundancia. Cada vez que se le quería añadir una aplicación que requería el uso de algunos datos que ya existían y otros nuevos, se diseñaba un fichero nuevo con los datos necesarios, algo que provocaba redundancia como ya les contaba, para evitar que los programas tuviesen que leer muchos ficheros. A medida que se presentaban más recursos en el área, se permitió la implementación de programas que realizaban consultas online en paralelo. Ya no tenía que crear todos los archivos por cada aplicación. En la década de los 60, este conjunto de estructura de ficheros online y por lotes fue llamado databanks, posteriormente para llamarse bases de datos, como los conocemos actualmente. Evolución y conceptos. Durante la década de los 70 fueron apareciendo sistemas de gestión de bases de datos, o más conocidos como SGBD, para cumplir falencias de los sistemas anteriores. Los SGDB permitían que las aplicaciones trabajen con una sola base de datos, quitando la redundancia de archivos generados por los sistemas anteriores. Es compartida por varios usuarios al mismo tiempo. En los años 80 aparecen los SGDB relacionales. Los SGDB de los años 70 eran demasiado complejos e inflexibles y solo podían ser utilizados por un personal muy cualificado. La aparición de los SGDB relacionales supone un avance importante para facilitar la programación de aplicaciones con bases de datos, para conseguir que los programas sean independientes de los aspectos físicos de la base de datos. Es decir, en los programas antiguos se necesitaba que el programador de la aplicación conociera aspectos fundamentales de la base de datos como la infraestructura y de cintas magnéticos. Con la aparición de los SGDB, ya no se necesita ese tipo de conocimientos. Tendencias. En la actualidad, los sistemas gestores de bases de datos derivan en unas clases principales. Dos de ellas son sistemas de bases de datos relacionales. Utilizan el modelo relacional para almacenar y acceder a la información. La mayoría de estos sistemas utiliza SQL como lenguaje de definición y manipulación de datos, en sus siglas DDL y DML. Una base de datos se compone en varias tablas denominadas relaciones. Cada tabla es a su vez un conjunto de campos, columnas y registros filas. Las más usadas en la actualidad son MySQL, Postgres y corporativamente Oracle, Microsoft SQL Server y DB2 de IBM. Las bases de datos no relacionales o no SQL no utilizan SQL como lenguaje principal de consultas. Los datos almacenados no requieren estructuras físicas como tablas. Se denominan a veces no solo SQL, para subrayar el hecho de que también pueden soportar lenguajes de consulta de tipo SQL. Utilizan una variedad de modelos de datos para acceder y administrar datos, como documentos, gráficos, clave valor, el memoria y búsqueda. Las más usadas en la actualidad son MongoDB, Cassandra, CouchDB. Estas son más utilizadas como para almacenar Big Data y tipo de información que no requiere como la estructura de tablas y columnas. A continuación les mostraré un pequeño laboratorio que tengo montado en mi propia máquina. Este es un sistema embebido de Linux que corre sobre mi Windows. Nos conectamos al servidor MySQL. Ingresamos la contraseña. Es importante que en todas las consultas de nuestro lenguaje SQL terminemos cada línea con un punto y coma, lo que le indica al sistema que ya finalizó el comando.
Por el momento no tengo ninguna base de datos creada, simplemente con las que vienen por defecto. Vamos a hacer un import de una base de datos que nos proporcionan el propio proyecto MySQL. Esto lo hacemos a través del comando source y nombramos el archivo base de datos que contiene todo el contenido. Adelante lo veremos en sí. Listo, vemos que terminó. Voy a mostrarles un poco lo que trae el ejemplo. Este. Como pueden observar, simplemente es un script que se encarga de realizar un ejemplo de una base de datos que contiene las ciudades, países del mundo. Con estas instrucciones borramos la base de datos existente si es que existe y creamos un nuevo esquema con todos los parámetros. Más abajo insertamos la data de los países, ciudades y gráficamente lo podríamos ver a través de un IDE como MySQL Workbench con el cual nos conectamos y podemos ver que está creada la base de datos. También podemos ver las tablas y los registros. Podemos ver algunos de los registros insertados según el comando. Con esto veríamos los diferentes países que estaban en nuestro script. Por ejemplo, Colombia debe estar por acá. Colombia. Sudamérica. Todo. Y aquí nos estaría mostrando la consulta que realizó el IDE para traernos esta información. Con esto, compañeros, me despido. Espero que tengan un feliz día.